amigos, regresamos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a tener 4 consejos para poder mejorar nuestra salud mental. Nos acompaña una excelente profesional. Nos vamos a enlazar con Graciela Torres. Ella es especialista en psicología de acción contra el hambre. Graciela, muy buenos días. Bienvenida a Arequipa, bienvenida a Nuevo Día Magazine. Gracias por acompañarnos y además con un tema importantísimo. ¿Cómo estás, Graciela, perdón? Hola Fiorella, buenos días. Gracias por la oportunidad de poder tener este espacio para tocar este tema tan importante que es la salud mental, ¿no? Donde desde Acción contra el Hambre también es uno de nuestros pilares para poder promover de esta forma el bienestar emocional, psicológico y social de personas en situación de vulnerabilidad. Eso es básico hoy por hoy, Graciela, el abordar temas de salud mental, concientizar además que 2 de cada 10 peruanos tenemos problemas de salud mental y lamentablemente no lo sabemos reconocer, lamentablemente no tomamos acción frente a esto. Si tenemos alguna dolencia o algún mal físico, acudimos al especialista, al menos tomamos medicación y estamos muy pendientes de ello, pero la salud mental lamentablemente no está siendo tomada en cuenta. Algo hemos avanzado en estos 2 años y un poco más de pandemia. Hemos reforzado mucho este tema, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, Graciela. Correcto, así como mencionas, es importante tener en cuenta estas cifras, ¿no? Porque de alguna forma nos están alertando que algo necesita mejorarse, quizás, ¿no? Así para mencionarlo, por ejemplo, la OMS, ¿qué nos dice? Que al menos hay un presupuesto destinado mayor a 30 soles, cuando en realidad en Perú es mucho menor, ¿no? Entonces, esto junto con las cifras que has mencionado de 2 de cada 5 peruanos, perdón, de 10 peruanos, además del impacto de la pandemia que ha desencadenado muchos cuadros de ansiedad, depresión, pues nos sugiere una realidad bastante compleja, ¿no? Y por lo cual es importante focalizar en estos últimos tiempos esta atención en salud mental. Así es, tenemos que ponernos a pensar en ello, tenemos que hacer una pausa en nuestro día a día, reconocer cómo estamos, ¿verdad, Graciela? Qué importante es eso, partir del reconocimiento, del autoanálisis, del autoconocimiento y sobre todo el saber cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos consejos para mejorar nuestra salud mental? Decimos ya interioricé, ya la tengo clara, necesito ayuda, pero no sé qué hacer, ¿cómo empiezo? Ok, el primer consejo que yo quizás podría brindar es, como justamente mencionaste, identificar, ¿no?, nuestros propios problemas, pero también respetar nuestras necesidades. ¿A qué me refiero con ello? El cuidar de uno mismo implica entender que nosotros, como seres humanos, tenemos necesidades, tenemos dificultades que también son importantes, ¿no? Y sobre todo lo menciono para aquellos que tienen el rol de cuidador o jefe de familia, que muchas veces dejan sus necesidades por último lugar. Sí, así una de las acciones que podemos realizar, por ejemplo, primero, identificar cómo me estoy sintiendo día a día, ¿no? Quizás darme 5 minutos al día para analizar qué tal me ha ido, cómo me he sentido, qué situaciones quizás me han podido generar malestar o bienestar, ¿no? ¿Qué significa esta respiración agitada, este dolor en el pecho que alguna situación me causa, ¿no? Poder entenderme primero para luego poder expresarlo, poder darme un tiempo prudente para expresar este malestar, esta incomodidad que estoy sintiendo a través de actividades no tan complejas y elaboradas como escribiendo, contándole a alguien de confianza, practicando alguna actividad artística, entre otros, ¿no? El segundo consejo podría ser buscar acompañamiento emocional. Debido a todas las situaciones que estamos pasando, a todas las dificultades que todas las personas pasamos, es importante entender que no podemos con todo y es válido no poder con todo, ¿no? Entonces es importante, cuando notemos este malestar, que ya no lo sé cómo gestionar, que ya no sé cómo estar manejando quizás algunas emociones que me están perturbando muchos días, que estoy afectando diversas áreas de mi vida, apoyarnos, ¿no? Quizás en charlas, actualmente hay muchos webinars, hay también acompañamiento emocional, también es válido acompañarnos con un terapeuta o encontrar en el camino qué pautas quizás en el pasado me han ayudado en situaciones similares e incorporarlas, ¿no? Practicarlas nuevamente. Qué importante que es el autoconocimiento, ¿verdad, Graciela? Qué importante es hacer esa pausa que tú nos dices. Y estoy segura que ahí en casa interiorizamos muchos y decimos, sí, pues no lo hago. Hace mucho que no me dedico 5 minutitos en analizar cómo fue mi día, en analizar cómo me siento, en analizar cómo puedo mejorar ello. Muchas veces incluso nos quedamos ya resignados y creemos que es normal, normalizamos nuestros sentimientos, ¿no?, de frustración, el estrés, la ansiedad. Creemos que es parte normal de nuestro día a día y eso está afectando muchísimo nuestra salud mental.
Ujú. Y recordar, ¿no? Justamente lo que mencionas es recordar que también nuestras emociones tienen un sentido, ¿no? Tienen una razón de ser. Por ahí que el miedo, la ansiedad, la frustración, quizás tenga algún sentido de por qué me estoy sintiendo de esta manera. Sin embargo, el punto de acción yo creo que está en cómo canalizarlo, ¿no? En cómo ir drenando todo este malestar de manera funcional, cómo ir sacando estas emociones con mis acciones, ¿no? Para que finalmente nosotros como somos como esponjitas, que si cargamos, 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 cargamos y no estamos drenando, posiblemente en algún momento vamos a estar muy pesadas y no vamos a saber manejar algunas situaciones, ¿no? Y con ello paso al tercer consejo, que es incorporar hábitos de autocuidado, ¿no? Cuando hablamos de autocuidado nos referimos a todas las áreas, a nivel físico, a nivel emocional y social, porque todas están así, combinadas, y es importante cuidar todas las áreas para finalmente tener el bienestar integral, ¿no? Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Respetar a nuestro cuerpo, ¿no? A no ser tan malos con él. Establezcamos rutinas, horarios de alimentación y el sueño donde no varíen tan drásticamente. También podemos incorporar algunos minutos al día para una actividad física, quizás no tan compleja, algo ligero. A nivel social, ¿qué podemos hacer? Comunicarnos con otros. Somos seres sociales por excelencia, por naturaleza. Entonces, no hay que tomar distancia de las personas, sino al contrario, ver de qué manera poder reincorporarme en algunos grupos y quizás he tomado distancia en estas últimas semanas. Y a nivel emocional, nuevamente, permitámonos expresar, ¿no? Tenemos derecho a sentirnos de la forma en cómo nos sentimos. Entonces, aquí les propongo poder expresarlo a través de acciones funcionales, ¿no? Es como para recargar las pilas, no sé, a través de la música, la danza, el deporte, expresiones artísticas, entre otros, ¿no? A modo de resumen de esta última parte, empecemos a incorporar rutinas saludables que finalmente fortalezcan nuestra percepción de bienestar y salud mental. Exacto, Graciela. En estos 2 años yo creo que hemos dejado de hacer muchísimo de ello, ¿no? Desde el tema social, como tú bien lo dices, somos seres sociables, pero hemos tenido que a la fuerza aislarnos, quedarnos en casa, que nuestra comunicación sea a lo mucho de manera virtual y ahora que ya poco a poco vamos retomando, hay muchas personas, sobre todo nuestros adolescentes, nuestros niños, quienes han estado estos 2 años realmente que han sido bastante significativos, que les está costando esto. ¿Cómo los apoyamos, cómo los ayudamos, cómo hacemos esa reinserción social para todos, grandes y chicos? Yo apuesto mucho al respetar el ritmo y el proceso de la persona, ¿no? Si sabemos que un adolescente ha estado pues en encierro durante varios meses, un par de años, pues es válido que cuando querramos pues volver al colegio, volverlo a insertar en actividades presenciales, es natural que puedan aparecer emociones como ansiedad, temor social, ¿no? De no saber cómo se va a relacionar con los amigos, de no saber si lo van a aceptar. Y eso creo que podemos generalizarlo a diferentes etapas, ¿no? Porque incluso a mí me ha pasado, ¿no? De, uy, tengo que volver a la presencialidad, entonces no sé cómo voy a actuar, no sé cómo voy a encajar bien en estos problemas, etcétera. Entonces es válido que podamos tener estas emociones, pero sí es importante exponernos de a pocos, ¿no? Si yo sé que una situación me genera mucha ansiedad, muchos nervios, empecemos a movernos de pocos, ¿no? Quizás no, quizás no exponernos de frente a la situación que nos genera mucho miedo, mucho temor, pero sí incorporar una salida al día, incorporar un grupo en el cual yo me sienta en confianza, etcétera. Exacto, mira, pequeñas actividades que poco a poco podemos hacer respetando el ritmo de cada uno, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, no todos sentimos igual, no todos hemos atravesado los mismos procesos, además a lo largo de nuestra vida y en estos 2 años que han sido bastante complejos. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener esa capacidad de reconocimiento de que efectivamente necesitamos ayuda ya profesional? Porque si algo ya escapa de nuestras manos, pues necesitamos tener esa capacidad de pedir ayuda, pero muchas veces el área de nuestra salud mental pues hace que digamos, no, yo no necesito ayuda, yo estoy bien, la clásica, no estoy loco, y nada que ver con eso, necesitamos cambiar nuestro chip. Correcto, correcto. A veces la gente piensa que solamente el buscar ayuda significa cuando ya no puede con nada, cuando está quizás muy aislado, etcétera, cuando en realidad el apoyo emocional puede ser para acciones tan cotidianas, no saber cómo resolver una situación que ya me está generando problema por varios meses. Ese ya es un indicador. Si no estoy sabiendo cómo resolver algo, es válido tener el apoyo de alguien que quizás nos pueda dar otra perspectiva, otra mirada, ¿no? Porque finalmente el psicólogo
no se encarga de dar consejos, como siempre lo mencionamos, sino de quizás ampliar esta visión, ampliar esta perspectiva y dar alternativas, ¿no?, que finalmente la persona pueda asumir. Otra gran señal de que necesitamos apoyo quizás es que no solamente un área de nuestra vida está siendo afectada, sino varias, ¿no? Quizás este aislamiento que yo quiero tener, el hecho de no querer salir de mi habitación, hace que pierda el trabajo, hace que quizás no me relacione bien con mis hijos, descuide a mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya está afectando a varias áreas de nuestra vida, también es una señal de alarma que necesitamos el apoyo de un profesional, ¿no? Y así diversas características, ¿no? En los adolescentes también el aislamiento excesivo, los problemas de conducta, el hecho de cambios en el comportamiento en los niños y en los adolescentes también es un signo de alarma de que algo está pasando que quizás no estamos dándonos cuenta. Así es, mucha atención por favor ahí en casa, a nosotros mismos, empecemos, hay que partir por uno mismo y de ahí hay que estar atentos también a lo que está ocurriendo alrededor. Graciela, recomendaciones finales para todo nuestro público, por favor. Bueno, quería terminar con el último consejo que por ahí se me escapó, que es dedicar un espacio placentero en el día, ¿no? Es válido y es importantísimo que reconozcamos la importancia del cuidarnos a nosotros mismos, y esto implica también darnos un espacio placentero para nosotros, un baño caliente, quizás alguna actividad, un hobby que hemos descuidado, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para finalizar y despedirme, me siento muy feliz y agradecida por este espacio, Fiorella. Aprovecho para mencionarles que la ONG Acción contra el Hambre viene apoyando a la población peruana en la lucha contra el hambre y la desnutrición a través de diversos programas, para lo cual invito a los televidentes que deseen conocer más sobre nuestras acciones a visitar nuestra página web www.accioncontraelhambre.pe. Y bueno, ¿por qué no hacer alguna donación en beneficio de nuestras y nuestros beneficiarios? Ay, de todas maneras, Graciela, y muchísimas gracias a ti y a toda la gente que está detrás de esta ONG Acción contra el Hambre por todo el apoyo que vienen realizando a tantas personas. Así es que siempre es bueno e importante dar también un granito de arena, colaborar. Así es que estén pendientes de sus redes, pónganse en contacto con ellos, algún número, Graciela, al cual podamos comunicarnos para cualquier tipo de donativo o quisiéramos conocer un poco más acerca de la ONG. Por favor, invitemos al público. Ok, les repito nuevamente la página web, el número no lo tengo en la mano ahorita, www.accioncontraelhambre.pe. Ahí pueden encontrar acerca de todas las misiones, todas las actividades, todos los programas que tenemos, las poblaciones en las cuales ayudamos. Y si les llama la atención, nuevamente les invito a hacer las donaciones, que con eso contribuimos a este sector más necesitado. De todas maneras, muchísimas gracias, Graciela. Esperamos que sea la primera de muchas entrevistas junto a ti. Ha sido muy provechoso escucharte y ahora a poner en práctica estos consejos para mejorar nuestra salud mental. Cuídate mucho. Gracias por enlazarte con nosotros. Estuvo con nosotros Graciela Torres, especialista en psicología de la ONG Acción contra el Hambre. Nos vamos con toda esta info a la pausa, amigos. Volvemos en breve con más. Esto es Nuevo Día Magazine.